¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que de verdad nos toca muy de cerca. Es la historia de cómo un sueño, el sueño de un joven, viajó desde lejos para convertirse en un movimiento que ha dejado una huella enorme en nuestro país. Esta es la historia de los Scouts de Guatemala y su increíble legado de servicio. Y bueno, todo arranca con esta pregunta clave, que es la que vamos a responder juntos. ¿Cómo empezó todo? ¿Quién fue esa persona que, con apenas 16 años, tuvo la visión para encender la primera llama del escultismo aquí, en nuestra tierra? Ok, vamos a descubrirlo. Como pasa con las grandes ideas, nuestra historia comienza con un viaje, la de un joven que vive algo totalmente nuevo en otro país y se inspira tanto que decide traerse ese sueño, esa idea, de vuelta a casa. Y el protagonista de este sueño, el que lo trae a casa, es Carlos Antonio Cipriani Krautwald, originario de Mazatenango. Pero ojo, no estaba solo. Su hermano Joaquín fue su gran cómplice en esta aventura. Hay que recordar bien estos nombres, porque ellos son el punto de partida de todo lo que vino después. A ver, echemos un vistazo a esta línea de tiempo para entenderlo mejor. Carlos nace en 1904. Siendo todavía un niño, se va a vivir a Chicago y ahí es donde conoce el escultismo, uniéndose a los Boy Scouts of America. Y aquí viene lo increíble. En 1917, con solo 12 o 13 años, regresa a Guatemala ya con esa idea, con esa semilla en la cabeza. Y solo 3 años después, en 1920, ¡pum!, funda la primera tropa. Su vida entera fue un reflejo de ese compromiso, y cuando fallece en 1973, deja como herencia un movimiento nacional. Bueno, ahora sí, vamos al momento clave. ¿Cómo se pasó del sueño a la acción? ¿Cómo se formó esa primera tropa? ¿Dónde y cuándo se juntaron esos primeros muchachos para arrancar esta aventura? Atención a esta fecha, porque es histórica. El 24 de septiembre de 1920, ese es el día oficial, el día de la sesión inaugural que le dio vida al movimiento Scout en Guatemala, una fecha para no olvidar. Y el lugar, no fue un gran auditorio ni un edificio del gobierno. Fue mucho más personal. Fue en una casa, la de los hermanos Cipriani, en el Callejón Concordia número 3. Esto nos recuerda que los grandes cambios a menudo empiezan en lugares sencillos, con gente apasionada. Imagínense la escena. Carlos, con solo 16 años, ¿qué les dijo a sus amigos para que se unieran? Pues les habló con pura pasión. Les habló de la aventura, de lo increíble de irse de excursión, de acampar. Les explicó lo útil que era aprender cosas prácticas y, lo más importante, les compartió los principios de Baden-Powell. El objetivo era claro: crear la sociedad de Boy Scouts guatemaltecos. Y aquí va una anécdota buenísima que demuestra lo nuevo que era todo esto. En agosto de 1921, en plena excursión, una patrulla militar los detiene. ¿La razón? Decían que llevaban un arma desconocida. ¿Saben qué era esa arma? Unos binoculares. Imagínense la cara de los militares. Eran verdaderos pioneros, haciendo algo que nadie entendía. Pero, como en toda buena historia, el camino no fue fácil. Hubo un momento de prueba, un obstáculo que casi acaba con todo. Una pausa que puso en riesgo el futuro de este movimiento que apenas comenzaba. El momento crítico llegó en 1923. Los hermanos Cipriani, los líderes, tenían que irse a Alemania a estudiar ingeniería. Antes de partir, reunieron a todos y les pidieron una cosa: por favor, no dejen que esto muera. Pero claro, sin su energía, sin su liderazgo, poco a poco el entusiasmo se fue apagando, y la asociación se disolvió. Parecía que todo había terminado. Pero la historia tenía un giro guardado. A mediados de 1928, Carlos Cipriani regresa a Guatemala. Y ya no era el adolescente soñador, no. Ahora era un ingeniero graduado, y venía con una misión: revivir esa llama que él mismo había encendido años atrás. Y vaya que se puso a trabajar, no perdió ni un segundo. Lo nombraron jefe general, consiguió un local oficial para la asociación y le dio estructura. Creó un programa de estudios con temas prácticos como telegrafía y primeros auxilios. E hizo algo fundamental: tradujo al español el juramento, las leyes y el lema. Le dio al movimiento una base sólida para volver a crecer. Con el movimiento ya reorganizado y fuerte, llegó la hora de la verdad: demostrar su valor a la comunidad. Y no hay mejor forma de hacerlo que con el servicio, sobre todo en los momentos más difíciles.
Aquí es donde el lema «siempre listos» pasa de ser una frase a ser una realidad. Ahora nos vamos a un año que cambió la historia de Guatemala, 1944, un momento de muchísima agitación y cambio social. Estamos hablando de la Revolución de Octubre, y en medio de la confusión y el caos en la capital, había un grupo de jóvenes uniformados que sabían que tenían que ayudar. Los scouts no lo dudaron. Se fueron a las calles, ayudaron a organizar el tráfico y, más importante aún, colaboraron en el traslado de heridos a los hospitales, y lo hicieron poniendo en riesgo su propia seguridad. Con esas acciones se ganaron el respeto y el cariño de toda la gente. Saltamos ahora al 1960. De nuevo, una tragedia pondría a prueba ese espíritu de servicio que ya era parte del ADN del movimiento. El 14 de julio de ese año, un incendio terrible arrasó con el hospital neuropsiquiátrico. La emergencia era enorme y el llamado a la acción fue inmediato. La respuesta Scout fue ejemplar. No solo estuvieron ahí, codo a codo con bomberos y autoridades, sino que hicieron algo increíble. Abrieron las puertas de su propia oficina nacional para que sirviera de albergue para los pacientes. Fue un gesto tan grande que la bandera Scout recibió la condecoración de servicios distinguidos de manos del mismísimo presidente. Y llegamos a una de las pruebas más duras, no solo para los Scouts, sino para todo el país, el año 1976. El terremoto del 4 de febrero, una catástrofe nacional que dejó una devastación inmensa. La necesidad de ayuda era desesperada, y los Scouts, una vez más, estuvieron en primera línea. Su oficina se transformó en un centro de acopio gigante, recibiendo y distribuyendo víveres y ropa por toda la capital y los municipios afectados. Su ayuda llegó a los hospitales Roosevelt y General. En ese momento tan oscuro, siempre listos dejó de ser un lema para convertirse en un testimonio de honor y de servicio puro. Y así es como llegamos hasta hoy, desde ese sueño en la cabeza de un adolescente hasta más de un siglo de servicio. El legado de Carlos Cipriani no es algo que se quedó en los libros de historia, es una fuerza que sigue viva, que sigue inspirando a miles de jóvenes guatemaltecos. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Después de conocer esta historia de origen, de retos y de servicio, la pregunta queda en el aire para quienes hoy llevan la pañoleta. Con todo este legado a sus espaldas, ¿qué significa de verdad estar siempre listos en la Guatemala de hoy? ¿Cómo van a seguir escribiendo los próximos capítulos de esta increíble historia?